relajación muscular. Ya hemos hablado de hipnóticos y analgésicos, ahora vamos a hablar de relajantes musculares. Si hubiera alguna pregunta, entonces lo dejamos para el final. Los relajantes musculares. Un poco de historia con respecto a los relajantes musculares y vamos a ver que existe por primera vez alguna referencia de relajantes musculares en los libros de Pietro di Martire, ¿no? D'Angera, en el año 1504, es un historiador italiano que escribe relatos de exploraciones de Centro y Sudamérica de los conquistadores, ¿no? Sobre las tribus indígenas de aquella época, ¿no? Se dieron cuenta que durante la conquista de los europeos en Centro y Sudamérica, los indígenas usaban unas flechas con una sustancia que hacían que murieran los conquistadores. Entonces, este Pietro di Martire fue el que averiguó cuál sería esa sustancia que estaba provocando la muerte de los europeos, ¿no? Y lo relató en sus libros. Pero nunca descubrió cuál era la sustancia que provocaba la parada respiratoria en el caso de los europeos. No fue hasta el año 1860 que Claude Bernard, que ya era un médico fisiólogo francés, contribuye a la ciencia descubriendo el mecanismo de la sustancia que mencionaba Pietro di Martire en sus escritos, ¿no? Entonces descubre el mecanismo del curare. El curare era la sustancia que provocaba el paro respiratorio en los europeos, ¿no? Y describe el efecto del curare a nivel de la placa motora neural, Claude Bernard, médico fisiólogo francés. Posteriormente, entonces, se sabe de relajantes musculares desde el año 1856, así como curare, ¿no? En el año 1912, el señor Arthur Lowen, cirujano alemán, por primera vez usa relajante muscular, o sea, por primera vez usa el curare como relajante muscular en una intervención quirúrgica. Miren, en el año 1912, ¿no? En una cirugía abdominal. Antes los cirujanos no operaban sin relajante muscular, ¿cómo lo hacían? Ni me imagino. Por eso se morían todos, ¿no? La gran cantidad, había una alta mortalidad frente a una intervención quirúrgica. En el año 1912, no muy lejos de nosotros, ¿no? Este cirujano alemán por primera vez usa un relajante muscular en una cirugía abdominal, Lowen. En el año 1942, Harold Griffith y Gladys Johnson patentizan, estos eran unos doctores canadienses, ¿no? Y introducen al curare como el nuevo capítulo de la anestesia, ¿no? En relajantes musculares. Entonces, en el año 1942 se patentiza el curare como de tubocurarina por el laboratorio Squibb. ¿Qué son los relajantes musculares? Son bloqueadores que van a actuar a nivel de la placa, ¿no es cierto? La placa mioneural, motora neural, ¿no? Van a bloquear o van a impedir la transmisión del impulso nervioso de los músculos voluntarios a nivel de la unión neuromuscular. Ustedes saben, recuerdan que el mediador químico principal de la transmisión es la acetilcolina, ¿no? Se va a liberar en las terminaciones nerviosas presinápticas como resultado de la despolarización de la fibra nerviosa y actúa sobre los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico. Acá tenemos los receptores nicotínicos en el terminal postsináptico y aquí tenemos el axón de la neurona que durante la despolarización va a hacer que estas vesículas
sinápticas que contienen acetilcolina se liberen hacia la hendidura sináptica en presencia de calcio que entra al receptor, se libera la acetilcolina y del receptor postsináptico va a entrar potasio, va a entrar sodio, va a salir potasio y la acetilcolina se va a fijar en el receptor y se va a producir la contracción muscular. Estos relajantes musculares que vamos a unar a nuestros hipnóticos y analgésicos van a actuar a este nivel. Algunos simulando la acción de la acetilcolina, ¿ya? Se inyectan los relajantes musculares despolarizantes. Le van a ganar a la acetilcolina por el receptor y van a simular, porque estructuralmente son muy parecidos a acetilcolina, van a simular la contracción muscular que se van a traducir en fasciculación. Esos son los relajantes musculares despolarizantes, ¿no? Van a actuar a nivel del receptor produciendo despolarización y se van a producir contracciones pequeñas que se van a llamar fasciculaciones y se va a ver en el paciente clínicamente las contracciones a nivel de toda la musculatura del organismo para luego pasar rápidamente en 1 a 3 minutos y luego ejercer su acción de relajación muscular por tiempo corto, aproximadamente 3 minutos, y luego esta placa se va a liberar de las moléculas del curare o de la succinilcolina en este caso, que es el ejemplo del relajante muscular despolarizante, y luego todo se va a volver a la normalidad y se va a liberar acetilcolina y va a actuar a nivel de los receptores, ¿no? Y después hay otro tipo de relajantes musculares no despolarizantes que van a competir con las moléculas de acetilcolina en la hendidura sináptica por el receptor de acetilcolina, ¿no? Entonces, los no despolarizantes, relajantes musculares no despolarizantes, se van a ocupar estos receptores. Entonces acetilcolina ya no tiene dónde actuar y no se produce despolarización de la fibra muscular. Entonces estos relajantes van a actuar a nivel de la liberación de acetilcolina en la hendidura. Esta es la hendidura sináptica, esta es la presináptica, el axón, y esta es la fibra muscular, ¿no? Entonces, presinapsis, hendidura sináptica y región postsináptica en el músculo, ¿no? En el músculo se encuentran los receptores nicotínicos para acetilcolina. Acetilcolina normalmente se fija en sus receptores nicotínicos y se produce la despolarización de la fibra muscular. Entonces, los relajantes musculares se van a clasificar en despolarizantes y no despolarizantes por su mecanismo de acción. Despolarizantes van a simular la acción de la acetilcolina porque estructuralmente son muy parecidos a acetilcolina, ¿no? Entonces van a simular la despolarización de la membrana muscular, que se va a traducir clínicamente en pequeñas fasciculaciones, duración corta, ultra corta. Los no despolarizantes o competitivos también se llaman, van a competir por los receptores nicotínicos de acetilcolina en la membrana postsináptica de la placa motora. Entonces, los despolarizantes van a funcionar como agonistas de la membrana, ¿no? Van a abrir los canales iónicos y va a entrar sodio y va a salir potasio, ¿no? Estos despolarizantes se van a hidrolizar o se van a metabolizar en el plasma y en el hígado. En el plasma por una colinesterasa plasmática y en el hígado por una pseudocolinesterasa, ¿no? Esto es un proceso rápido, por eso les decía que los despolarizantes solamente duran 3 a 5 minutos, no duran más, y rápidamente pasa su acción. No tienen medicamento antagonista o que les produzca reversión. Los no despolarizantes o competitivos van a competir por el receptor
en la región postsináptica, ¿no? Y luego que terminan su tiempo de acción se van a liberar de este y se van a redistribuir y excretar por vía renal y hepática respectivamente, ¿no? ¿Tienen antagonista? Sí, los no despolarizantes tienen su antagonismo en los fármacos inhibidores de la colinesterasa. Normalmente la acetilcolina es metabolizada por la acetilcolinesterasa, ¿no? Acá hay una molécula de acetilcolina. Hay en la hendidura sináptica la enzima acetilcolinesterasa que va a destruir la molécula de acetilcolina en colina y acetato. Por lo tanto, no va a haber, en ese tiempo, no va a haber despolarización de la membrana postsináptica. Entonces, acetilcolinesterasa normalmente metaboliza las moléculas de acetilcolina. En el caso de los no despolarizantes, tienen sus revertores, lo que va a hacer es inhibir el antagonista del relajante muscular no despolarizante, inhibir la acetilcolinesterasa. Entonces son drogas anticolinesterásicas, ¿ya? Eso va a hacer que haya menos destrucción de moléculas de acetilcolina, por lo tanto van a haber más moléculas de acetilcolina en la hendidura sináptica que el relajante no despolarizante. Por lo tanto, se van a activar los receptores y se va a recuperar la motricidad en el paciente. Entonces, los despolarizantes sí tienen el antagonismo en las drogas anticolinesterásicas o inhibidoras de la colinesterasa. Más adelante vamos a ver cuál es ese fármaco. Entonces habíamos visto una clasificación de relajantes musculares según el mecanismo de acción. Según la duración o el tiempo de acción hay otra clasificación en cortos, en ultracortos, cortos, intermedios y prolongados, ¿ya? Entonces acá tenemos en despolarizantes, no despolarizantes de acuerdo al mecanismo de acción. Ejemplo de despolarizante, la succinicolina. Ejemplo de no despolarizantes tenemos a, esta ya está totalmente en desuso, ¿no? La galanina, porque es altamente tóxica. Entonces, dentro de no despolarizantes tenemos a los derivados de las benzil-isoquinolinas y a los aminoesteroides. Estamos hablando de no despolarizantes. Dentro de los no despolarizantes en Perú tenemos cisatracurium y había atracurium, salió del mercado, y mivacurium nunca ha habido en el Perú. Tenemos cisatracurium. Entonces, ¿por qué salió del mercado atracurium? Porque provoca gran liberación de histamina y los pacientes reaccionan anafilácticamente. Por lo tanto, atracurium salió del mercado peruano. Cisatracurium se creó para reemplazar los efectos deleterios de atracurium en el paciente, ¿no? Cisatracurium casi no libera histamina, ¿no? Tiene un tiempo de duración más prolongado que atracurium, que dura 30 minutos, cisatracurium dura hasta 1 hora, ¿no? Entonces los dos son de acción intermedia. El mivacurium que hay en otros países es de acción corta por el tiempo de acción de duración y el tiempo de inicio, ¿no? Luego tenemos los aminoesteroides. En Perú hay becuronio, rocuronio, no existe pacuronio. Pacuronio dura más de 1 hora, acción prolongada, larga. Becuronio de acción intermedia, igual que rocuronio, ¿no? Que tienen un inicio o un periodo de latencia de 2 a 3 minutos y de 1 a 2 minutos respectivamente, y una duración de 30 a 40 minutos. Por eso se llaman de acción intermedia. Bien, entonces, dos clasificaciones con respecto a relajantes musculares, despolarizantes y no despolarizantes de acuerdo al mecanismo de acción. Recuerden que los no despolarizantes también se llaman competitivos. Y de acuerdo al tiempo de duración pueden ser clasificados en cortos, intermedios y prolongados o largos,
¿ya? Dentro de los no despolarizantes tenemos a los derivados de la bencil-isoquinolina y a los aminoesteroides. De la bencil-isoquinolina están atracurium, cisatracurium y mivacurium. Mivacurium no hay en el Perú, atracurium hubo y actualmente hay cisatracurium, ¿ya? Duración prolongada, 40 a 60 minutos, hasta 1 hora. Con una sola dosis de cisatracurium, el paciente está operado, ¿no? Actualmente, ¿cuál de todos se usa más? Se usa más rocuronio, becuronio y cisatracurium en Perú. En Perú hay becuronio, rocuronio y cisatracurium. Pancuronio no existe. No existe en Perú. En cuanto a la farmacocinética de estas drogas, vemos que algo muy característico es que los derivados de la bencil-isoquinolina, tanto atracurium como cisatracurium, no necesitan ni hígado ni riñón para ser metabolizados y excretados. Los dos son autoeliminados en plasma por una eliminación química llamada eliminación de Hoffman, que tiene que ver con la autoeliminación de las moléculas del relajante muscular en plasma, ¿ya? Por lo tanto, estaría indicado en pacientes con hepatopatías y nefropatías que no necesitan riñón ni vía hepática. Succinilcolina, dentro de los despolarizantes, ¿no? Tiene un periodo de latencia de menos de 1 minuto y una duración de menos de 10 minutos y es metabolizado por una colinesterasa plasmática, no tiene necesidad de hígado ni de riñón tampoco, ¿no? Actualmente succinilcolina tiene ciertas indicaciones específicas y ya vamos a ver por qué. Y dentro de los aminoesteroides pancuronio, becuronio y rocuronio, ellos sí van a necesitar hígado y van a necesitar riñón para ser eliminados, ¿ya? En diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, el que más utiliza hígado para metabolizarse es el becuronio. Y también necesita gran cantidad de becuronio eliminarse por la vía renal y por la vía hepática, ¿no? Entonces yo no usaría pues becuronio en un paciente que tenga alguna patología hepática o renal, ¿no? No así rocuronio. Rocuronio es de periodo de latencia más corto, duración similar a becuronio, pero menos del 40% de rocuronio necesita riñón para eliminarse y menos del 60% vía hepática para eliminarse, ¿no? Entonces, mejor indicado estaría rocuronio. Y lo ideal sería mivacurium, ¿no? Pero hay que se metaboliza por vía plasmática, ¿no? Y no necesita ni hígado y muy poco vía renal para eliminarse, pero no existe en nuestro país, ¿no? En nuestro país hay rocuronio, becuronio. Pancuronio, muy característico por su gran duración, ¿no? Más de 1 hora, hora y media casi, ¿no? Pero también, aunque en menor cantidad, necesita hígado y sobre todo vía renal para eliminarse. Hígado y vía hepática, ¿no? Entonces, este cuadrito es bueno que ustedes lo revisen en casa muy tranquilamente, ¿no? Todos los relajantes musculares están indicados para el procedimiento de intubación orotraqueal, ¿no? Necesitamos un paciente que esté totalmente con musculatura relajada. Cada vez que usted va a usar un relajante muscular, tiene que usar asociado un analgésico o un hipnótico para que el paciente no recuerde nada del procedimiento. Y recuerden, sí, que el procedimiento de laringoscopía directa o intubación endotraqueal es un procedimiento muy doloroso, ¿no? Con gran liberación de catecolaminas. Por lo tanto, se recomienda hacerlo con el uso de un relajante muscular para producir el menor trauma posible de la vía aérea, ¿no? Está indicado no solamente en intubación orotraqueal, en el acto anestésico, sino también cuando el intensivista va a colocar la ventilación mecánica para que el paciente tolere las grandes presiones que va a dar el ventilador en las vías aéreas,
¿no? A veces los traumatólogos nos requieren para reducciones de luxaciones, ¿no? De fracturas, etcétera. En esos casos también está indicado en los casos de convulsiones tóxicas, tétanos, estados epilépticos, etcétera, donde se requiere intubación orotraqueal. Estos fármacos van a iniciar su acción sobre los músculos pequeños, ¿no? Del organismo, y los músculos más pequeños se encuentran pues en la cara, ¿no? Entonces van a paralizar los músculos, van a ir desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Hasta el final paralizar el diafragma, los músculos intercostales y producir apnea total, ¿no? La reversión, o sea, la recuperación de la acción de estos fármacos va a ser en sentido contrario, ¿no? O sea, van a empezar a recuperarse, a liberarse del relajante muscular, el diafragma, los músculos intercostales, los más grandes músculos del cuerpo, hasta terminar en los músculos oculomotores, faciales, fonatorios, etc. Entonces es fundamental que el anestesiólogo esté monitorizando la recuperación también del relajante muscular para garantizar una buena oxigenación en el paciente. Como en todas las drogas anestésicas, uno siempre tiene un ideal, ¿no? Pero este ideal es ideal, pues no existe este fármaco todavía en nuestro medio, un fármaco, así como soñamos con un fármaco ideal en cuanto a hipnosis, a analgesia, aunque creo que en la analgesia con los opioides estamos satisfechos, pero en los bloqueadores neuromusculares todavía no existe un fármaco ideal, ¿no? ¿Van a tener efectos colaterales? Sí, y muchos, sobre todo la succinilcolina, que tiene que ver con la liberación de histamina, no tanto como el atacurium y como el mivacurium, que no existe en el Perú, pero sí provoca gran liberación de histamina, ¿no? Taquicardias, sí van a haber taquicardias producidas por succinilcolina, por rocuronio, ¿no? Y por pancuronio, ¿no? Pero hay que sopesar ahí el riesgo-beneficio, en qué tipo de paciente se está administrando, y elegir pues el que me produzca menos estímulo de tipo muscarínico, ¿no? Y simpático mimético también. Entonces, yo les había dicho que la succinilcolina tiene muchos efectos adversos o que tiene indicaciones actualmente específicas, ¿no? Y las razones por las cuales le dije eso es por sus efectos adversos de la succinilcolina. La succinilcolina lo que va a hacer es simular, como su estructura química es muy parecida a la acetilcolina, va a actuar a nivel del receptor postsináptico nicotínico, produciendo fasciculaciones, microcontracciones de todos los músculos, que va a producir después en el paciente mialgias, ¿no? Que puede producir rotura de fibras musculares con la consecuente liberación de potasio, ¿no? Contraindicado por esa razón en pacientes nefrópatas y quemados, porque va a elevar el nivel de potasio a nivel sanguíneo, ¿ya? Otro de los efectos que va a producir la succinilcolina es aumento de la presión intraocular, intragástrica, intracraneal, por las fasciculaciones que va a producir. Estimula el receptor nicotínico, viéndose taquicardia e hipertensión arterial con el uso de succinilcolina, arritmias cardíacas, y por la rotura de fibras musculares puede producir mioglobinuria, ¿no? Usted sabe que esta globina se puede depositar a nivel del tejido renal produciendo insuficiencia renal, así como puede producir hipertermia maligna, que es un síndrome que se presenta por el uso de no solamente relajantes musculares, sino también agentes anestésicos inhalatorios, y que lo vamos a ver en la clase del sábado. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes también tienen efectos adversos, no tan intensos como los que produce succinilcolina,
¿no? Pero que debemos de tener en cuenta, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con la hipotensión y la taquicardia, y los que tienen que ver con la liberación de histamina, que es la vasodilatación, hipotensión y taquicardia también consecuente, ¿no? Tienen un antagonista, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, sí, tienen un antagonista, y habíamos hablado de las drogas anticolinesterásicas. Esta droga anticolineesterásica es la neostigmina, ¿no? Que se administra en dosis de 1 miligramo, ¿no? En combinación con 0.5 miligramos de atropina por cada miligramo de neostigmina, ¿ya? Para revertir el efecto negativo que produce a nivel de la frecuencia cardíaca, la neostigmina se usa aunado a atropina. Entonces, los efectos de la neostigmina también tiene efectos que son deleterios, ¿no? Entre ellos la bradicardia, la gran vasodilatación que puede producir y que puede llevar hasta el paro cardíaco, me refiero. Entonces, la ciencia siempre trata de sacar más fármacos que sean más inocuos al organismo del paciente. Entonces, actualmente contamos con una droga conocida con el nombre de Sugamadex, que es una ciclodestrina, su nombre comercial Bridium, y que actúa también como revertor o antagonista de los bloqueadores neuromusculares, y que no tiene los efectos de tipo bradicardizante y producir efecto negativo a nivel vascular de la neostigmina, ¿no? No produce vasodilatación, no produce taquicardia, no produce arritmias, no produce hipotensión. Entonces, esta ciclodestrina actuaría encapsulando las moléculas de los bloqueadores, sobre todo aminoesteroideos. Funciona para los aminoesteroideos, más no para los derivados de la benzil-lisoquinolina, ¿no? Entonces, ciclodestrina se usa para antagonizar el efecto de becuronio, rocuronio y pancuronio, ¿no? Evitando su unión hacia el receptor nicotina, ¿no? Entonces lo que va a hacer, como ven acá en la figura, las moléculas del Sugamadex o Bridium es englobar las moléculas del relajante muscular para impedir que se unan al receptor nicotina. Es así como actúan estas ciclodestrina, ¿no? Vienen ampollas de 100 miligramos por ml, trae solamente 2 ml el frasquito, 200 miligramos, y la dosis es 4 miligramos por kilo. Hasta antes de la pandemia, este frasquito de 2 miligramos costaba 500 soles, comparado con una ampolla de neostigmina que cuesta $1.50, ¿no? Para los pacientes. Pero este antagonista o revertor de relajantes musculares es mucho más inocuo que una ampolla de neostigmina, ¿no? Sin embargo, todavía usamos neostigmina. Actualmente debe haber bajado el precio del Bridium. No sabría decirles actualmente, hasta antes de la pandemia, sí les refiero que costaba 500 soles el frasquito de 2 ml, ¿no? Actualmente no sé cuánto costará. ¿Cuál será el precio? Bien, ¿alguna pregunta, doctores? Con esto hemos terminado la clase.